Les invito, hermanos, al libro de Gálatas. Continuamos nuestra serie de mensajes titulado El maravilloso Evangelio de la Gracia. Le confieso que estoy saturado de palabra para esta mañana y le he orado a Dios que nos ayude a poder exponer esto, porque para mí es esencial que entendamos en esta mañana la palabra del Señor y cause cambios y crecimiento y expansión en nuestra vida espiritual. No hemos venido a un servicio de entretenimiento, hemos venido a un servicio de transformación. Cada vez que la iglesia se reúne como cuerpo, como iglesia, venimos a ser expuestos a la gloria de Cristo. Amén. Y esa gloria nos transforma y nos cambia. Mire su Biblia en Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer un sinnúmero de versos. Y estaré predicando sobre el tema la diferencia entre pactos. Verso 21 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Siga leyendo, porque cuando leemos esto de capítulos, esto es para facilitarnos la lectura bíblica, pero las cartas no se escriben con capítulos. Esto lo hicieron los traductores para ayudarnos a acomodar información y que pueda ser entendida. Pero en los manuscritos originales son cartas, así que no hay tal cosa como capítulo y verso. Lo que pasa es que para nosotros poder entender, se ha puesto sistemáticamente de tal forma que nos ayuda a nosotros la lectura de la carta. Amén. Ahora, mírelo ahora como sigue en el mismo fluir y en el tema que el apóstol está considerando. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Un poco de levadura
leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Verso 12 es un apóstol molesto. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La diferencia entre pactos. Pero quisiera que usted escuchara diferentes formas que se ha traducido el verso 22 de ese capítulo 4 del libro de Gálatas, porque me pareció tan interesante que creo que recoge en esta forma en que se tradujo todo el mensaje que quiero trabajar con ustedes en este día. El verso 22 en la Nueva Versión Internacional dice: pero el de la esclava nació según la forma ordinaria, pero el hijo de la libre nació como resultado de la promesa. En la New King James dice: pero el de la esclava nació según la carne, y el de la libre según la promesa, lo cual es simbólico. En la versión amplificada dice: según la carne, y fue un nacimiento ordinario. El hijo de la libre nació según el cumplimiento de la promesa. Pero más me gustó esta, The Living Bible. No había nada excepcional sobre el nacimiento de la hija de la esclava, pero el bebé de la libre nació solo después que Dios específicamente dijo que naciera. Si yo le preguntase a usted en esta mañana, ¿qué significa el Evangelio? Muchos de ustedes pudieran contestar esa pregunta rápidamente. Ustedes dijeran: bueno, pastor, el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Pero si yo le preguntara a usted, ¿qué ha significado para usted el Evangelio? Las contestaciones y las respuestas serían totalmente diferentes. Me parece que algunas de las respuestas serían esta: para mí, pastor, el Evangelio no ha sido otra cosa que un sistema de regulaciones y de prohibiciones. Mi vida en el Evangelio ha sido un eterno no. Otros me dirían: algunos hemos atravesado por maltrato, manipulación, por abuso espiritual, por un sentido de perfeccionismo insoportable. Otros dijeran: para mí, pastor, el Evangelio significa el escapar del infierno. Otros, al oír la palabra Evangelio, se les despierta en ellos un sinnúmero de heridas y resentimientos que llevan arrastrando por muchos años. Para algunos, el Evangelio es lo que debe ser. Es una relación y una experiencia de amor con Dios, que se caracteriza por libertad y por una gracia que los habilita a hacer la voluntad de Dios en su vida. Lo voy a repetir para los tres que lo han disfrutado. El Evangelio para alguna gente es, noten cómo estoy diciendo, para alguna gente es una experiencia de amor y relación con Dios, que se caracteriza por libertad y el disfrutar de la gracia de Dios en la vida, que los habilita para hacer la voluntad de Dios. Esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque cuando empezamos a ver el eterno plan de Dios para con la raza humana, descubrimos que la intención original de Dios siempre ha sido crear una raza semejante a Él,
igual que él, para que pudiera gobernar con Dios y también tuviera relación con él. Ustedes conocen lo que pasó con esa primera familia en el huerto del Edén. Sus nombres, Adán y Eva. Esta familia pecó, esa familia falló, y desde entonces la sociedad, con excepción de algunos hombres a través de la historia, han sido marcados y han sido contaminados por ese germen del pecado. Pero hombres en la historia pudieron ver mucho más allá de su condición presente y hallaron gracia delante de Dios. Entre ellos Noé. Noé halló gracia delante de Dios. La historia continúa. Ustedes conocen lo que Dios hizo con Noé. Hizo un arca, allí fueron su familia, sus 8 hijos. Allí Dios hizo lo que tuvo que hacer, pero su propósito continuó. Pero la gente seguían perdidas, camino a la destrucción. Pero Dios, una vez más, de su propia iniciativa, encuentra y llama a un pagano politeísta sin nada que ofrecer y le hace una promesa. Su nombre, Abraham. Y le dice a Abraham, en el capítulo 12, verso 3 del libro de Génesis, le dice: te haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Abraham, no solamente eso te voy a prometer, sino que también en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham era un individuo complicado, porque Abraham era un politeísta. Él creía en muchos dioses. Imagínense, su padre era hacedor de ídolos. Abraham nunca había escuchado que un solo Dios pudiera manejar todos los problemas de la vida. Pero en Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7, nos da un insight, nos da un dato interesantísimo acerca de la vida de Abraham y lo que este hombre dice. Ese texto establece que Abraham creyó a Dios y a su promesa y vino a ser, note bien, el pagano, el politeísta, el hacedor de imágenes, vino a ser el padre de la fe. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Dios estaba iniciando el modelo de hijos que iban a creer, iban a vivir y iban a expresar su naturaleza. Porque desde Adán el hombre se concentró en sí mismo, tratando en su propia fuerza de agradar a Dios. Pero en Abraham Dios estaba dándonos una prueba de lo que verdaderamente Él quería. Esto Dios lo reveló en una forma limitada, porque todavía no había llegado el tiempo que la revelación se expandiera. Porque para que la intención original se cumpliera, Dios mismo tenía que venir al planeta a bregar con esos asuntos. Pero mientras el plan continuaba, de Abraham nacen unos hijos. De aquellos hijos sale una nación que nosotros hoy llamamos la nación de Israel, conocidos en la Escritura como los hijos de Israel. A este pueblo se le asignó un código de leyes con el propósito de que pusieran su confianza en Dios y no en ellos. Esta gente no es que son especiales, no es que tienen algo diferente a cualquier otro ser humano, es que simplemente fueron escogidos por un tiempo para hacer algo específico que Dios quería mostrar a todas las naciones. Le da la ley, le da un código, 10 de los más conocidos, en total 613. El propósito, ¿cuál era de aquella ley? Era magnificar la condición de pecado del ser humano, y que solo por obediencia a lo que Dios había establecido en su ley, ellos serían recibidos. Entonces, la ley es buena, Dios es justo, el hombre es malo y necesita perdón. La ley no es mala, la Biblia dice la ley es buena. ¿Por qué es buena? La ley es buena porque cumplió su trabajo. La ley es buena porque hizo lo que tenía que hacer. Magnificó, sacó, señaló, acusó y condenó al hombre y le dejó saber, ¿sabes qué? Aparte de Dios, tú no puedes hacer nada por ti mismo. Por eso Gálatas 2:16 dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué?
justificado. Ahora, aquella gente todos los años tenían que venir delante de Dios como nación y todos los días como pueblo cada vez que alguno pecare para ofrecer sacrificios continuos, porque su conciencia de pecado siempre los acusaba de que estaban faltos, estaban carentes, estaban cortos, porque cada vez que cometían un pecado la ley le decía: ajá, no eres tan bueno como tú pensabas, no hiciste nada ayer pero lo hiciste hoy, es como si lo hubieras hecho ayer, lo estás haciendo hoy, y si vuelves a fallar, aquí estoy como ley, te voy a condenar al momento que falles. Aquella gente todo el tiempo, todos los años, estaban ofreciendo sacrificios para poder expiar, para poder sacar del medio lo que interrumpía la relación de Dios con ellos o ellos con Dios. Ahora Dios vuelve a iniciar. Y qué interesante que el hombre nunca ha iniciado nada hacia Dios. Siempre Dios inicia hacia el hombre. Y vuelve otra vez a iniciar. Y dice: esto hay que resolverlo ya definitivamente, porque yo tengo un propósito y el tiempo se ha cumplido, llegó la madurez del tiempo, así que yo mismo voy a descender entre ellos, me haré como uno de ellos, padeceré como uno de ellos, sufriré como uno de ellos, y con eso le voy a mostrar mi increíble amor hacia ellos al extremo que aun siendo Dios se despojó de sí mismo para venir entre nosotros, para poderse relacionar con nosotros, no para enseñarnos a morir, sino para enseñarnos a vivir. Oh, Cristo hace todo esto posible. Por eso Gálatas 4:6 dice: pero, otro pero, esos peros que hemos visto en la Biblia durante todos estos domingos. Pero, diga conmigo, pero. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que nos pudiera recibir como hijos. Esto no se entendió en el tiempo de Pablo. Esto no cabía en la mente legalista. Esto era imposible poderlo entender aparte de revelación. Y me temo que no solamente en el tiempo de Pablo, sino que en el siglo XXI, en el día 28 del mes de marzo del año 2004, según nuestra era, todavía la iglesia en su mayoría no ha entendido lo que es la salvación en Cristo Jesús. Esto no fue problema de Pablo, esto ha sido el problema de los predicadores a través de la historia. Esta ha sido la mayor dificultad que nosotros tenemos para podernos conectar a la expresión más gloriosa de la presencia de Cristo en nosotros. Y en vez de estar utilizando a Dios para nosotros, que Dios nos pueda utilizar para su propósito. Oh my God. De aquí nace la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas no es otra cosa que la defensa del evangelio de la gracia ante el peligro de mezclarlo con la ley. Escuche bien, usted tiene que escuchar este tape 19 veces. Esto es una orden pastoral, apostólica, romana. Usted tiene que escuchar esto, porque lo que yo le voy a hablar hoy, hermano, va a desatar en usted una revelación de Jesucristo que es muy probable que usted jamás la haya tenido hasta que no se atreva a hacer la diferencia entre los dos pactos. Oh, God. Había un problema serio en la iglesia de Gálatas. Había un problema difícil. Los Gálatas estaban mezclando la gracia con la ley. Y Pablo le decía: esto tiene serias dificultades. Los promotores del evangelio legalista, porque hay dos evangelios.
Pablo dice, el evangelio que a mí me fue revelado. Ahorita vamos para allá. Usted hoy se tiene que ubicar en qué evangelio está. Porque el evangelio que produce esclavos no puede heredar con el evangelio de los que están libres. Le estoy anticipando nada más, un poquitito. Los promotores del evangelio legalista del tiempo de Pablo le decían, no hay problema, Gálatas, ustedes han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, eso no es problema ninguno, pero tienen que obedecer a Moisés. Eso está bien. Nosotros los judaizantes y los fariseos no tenemos mucha dificultad de que ustedes digan que le sirven a Cristo. Lo que nosotros nos preocupa es que es muy probable que ustedes no estén completos si no están observando la ley de Moisés. Otros le decían, la gracia te salva, pero la ley te mantiene. Si no guardas sus mandamientos te pierdes, te vas al infierno. Otros decían, la fe es necesaria, pero las obras te garantizan la bendición. En el siglo XXI le dicen, qué bueno que te convertiste, pero ahora. Nos alegramos que saliste del vicio de la droga, pero ahora. Qué bueno, aquí está nuestro código que te asegura la salvación. Lo sigues estrictamente y hay una buena probabilidad. No te puedo garantizar nada, pero hay una buena probabilidad que por este código y con Cristo te salve. Pablo decía, imposible. De la ley sé yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero descubrí después de haber sido iluminado que nada de lo que yo hacía en el judaísmo me añadió una pizca a lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. A mí se me hace difícil, judaizantes de la iglesia de Gálatas, aceptarle que Moisés es necesario para mi salvación. Pablo le estaba diciendo, la libertad en Cristo no se mantiene por la observación de una ley, sino que si ustedes se dan a la tarea de mezclar la ley con la gracia, Gálatas, les estoy anticipando esto, de Cristo te desligas y te caes de la gracia. Oh God. Yo hice un survey this week. Yo hice una encuesta esta semana y pregunté, ¿qué ustedes han entendido o entienden cuando escuchan la frase, se cayó de la gracia? Y pregunté, 100% me dio la misma respuesta. Eso es unidad. El problema es que fue la respuesta equivocada. Cuando usted oye la frase, el hermano se cayó de la gracia, por su mente inmediatamente pasó, cayó en pecado. Y yo quiero someter ante ustedes hoy que esa declaración paulina nada tiene que ver con pecado.
El texto no lo dice y la Biblia tampoco lo apoya. Entonces, si no tiene que ver con pecado, yo entonces tengo que preguntarle al texto qué quiere decir. Porque es probable que yo haya creído algo sinceramente, pero esté tan equivocado que me ha transgiversado en mi concepto del Evangelio. Yo no sé si para esto usted es importante, pero para mí, creer de acuerdo a la Escritura es indispensable y no me importa quién lo haya dicho antes. Porque cuando viene la hora de la verdad, lo único que te va a sostener en el día de tu conflicto, lo único que te va a revelar a Cristo en tu espíritu, lo único que tú vas a poder utilizar para pararte ante las huestes de maldad del mismo infierno. Con razón Cristo dijo: ustedes erráis, porque no buscan en la Escritura, escudriñad que ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo me puse a hacerme ciertas preguntas y se las voy a plantear para ponderarlas juntos. Si el caer de la gracia no tiene nada que ver con el pecado, yo me tengo que preguntar si será posible no estar pecando y haberse caído de la gracia. Segundo, yo me tengo que preguntar, ¿será posible predicar a Cristo y estar caído de la gracia? Tercero, me tengo que preguntar, ¿será posible que los que se caen o están caídos de la gracia se encuentran en las iglesias y no en el mundo? Cuarto, me tengo que preguntar, ¿será posible una persona poder estar caído de la gracia y no saberlo? Quinto, ¿será posible que he estado caído de la gracia por lo que me enseñaron cuando empecé a caminar con Cristo? Amados hermanos, yo he orado a Dios por esto. Y no estoy usando esto como un refuerzo más para que usted lo reciba por eso nada más. Si el Espíritu Santo en esta mañana no ilumina esta palabra en nuestro espíritu, yo les presenté un buen mensaje, un buen sermón, pero no hubo transformación. Si estar caído de la gracia no tiene que ver con pecado, ¿con qué tiene que ver? El texto nos da la respuesta. De Cristo os desligaseis cuando por las obras de la ley te justificas. De la gracia habéis caído. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Quizás mucho. Quizás bastante. Quizás lo suficiente como para tener que atender, no solamente porque quiero escuchar, sino porque quiero aprender. Si caer de la gracia no tiene que ver con pecado y tiene que ver con mi justificación de la ley, entonces yo tengo que revisar mi teología. Y tengo que revisar los postulados por los cuales yo le sirvo a Cristo. Porque si yo me siento más amado después de haber diezmado, y creo que mi diezmo, mi oración, mi ayuno, mi venir al culto, mi dar mi cuerpo en sacrificio por los pobres, es lo que me hace a mí estar bien delante de Dios, yo quiero decirte que tú estás viviendo por la ley y te has caído de la gracia hace rato. Yo tengo esto en la fibra. Lo tengo tanto en la fibra que mirando para atrás en mi trayectoria y mirando para atrás en los eventos que he tenido que intervenir para ayudar a personas,
he podido notar el increíble daño que hace el evangelio legalista a las personas de mayor edad. Porque ahora no están performing como antes. De alguna manera se sienten culpables. Porque nuestros mensajes que se rodean en que lo que usted hace es lo que le garantiza la bendición, de la gracia caíste si tú crees que lo que tú haces es lo que mueve la mano de Dios y no el amor de Dios por ti a pesar de lo que tú haces. No. Yo estoy tomándome mi tiempo porque tengo que poderlo comunicar bien. Si lo que yo hago, por eso será el sentido de frustración increíble que yo puedo notar en la vida de muchos hermanos, al ellos creer que son creyentes de segunda clase porque no hacen lo mismo que otro creyente. ¿Será esa la razón? Y me he preguntado, ¿por qué domingo tras domingo hay que predicar y hay que ministrar liberación y hay que ministrar a la misma gente que está oyendo el mensaje continuamente? ¿Por qué será? ¿Será que ellos no han podido conectarse al poder de la gracia para ayudarlos a resolver los problemas que imposiblemente para la carne se pueden resolver? Pero cuando tú te conectas a la gracia, Pablo dice, mira, si te vas a justificar por la ley, yo quiero decirte, la gracia en ti es inoperante. Te vas a tener que forzar tú mismo a mantener lo que tú quieres tener. Vas a tener tú que lograrlo en tu fuerza, porque Cristo no se mete donde la voluntad humana es la que prevalece. Donde único que Cristo se mete es donde el yo ha sido crucificado en la cruz. Lo has dejado allí enganchado, y lo que hago ahora no lo hago por mi obra de la carne, sino que lo hago por la fe del Hijo de Dios en mí, el cual se dio y me amó hasta el final. Oh God. ¿Sabe cuántos de ustedes han ido a cultos? No para disfrutar la presencia del Señor, sino para llenar su matrícula religiosa. Porque si el Señor viene, has escuchado tantos años que cuando Él venga y tú no estás en el culto cuando hay culto, tú no estás en el lugar de reunión, es probable que te quedes y te enfermaste y no puedes asistir al culto. ¿Sabe cuánta gente me está oyendo por la radio que fueron predicadores y hoy están postrados en una cama tendidos y no pueden predicar un mensaje? Yo te quiero decir, mi amado hermano, que tú eres tan amado, tú eres tan apreciado, tú eres tan importante para Dios, tú eres tan especial para Dios, como el día que predicaste aquel poderoso mensaje y las masas corrían al altar, los enfermos eran levantados, los ciegos recibían la vista. Aquello no le añadió una pizca. Aquellos 40 días de oración y ayuno no fue lo que te ganó el favor delante de Dios. Oh God. Oh God. Si de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. My God. Yo no quiero orar, hermano, para mantener la mano de Dios así. No. Yo no quiero volver a ayunar para que Dios haga algo. Hay momentos que hay que ayunar para que Dios interrumpa en la eternidad. Ay, no se nos olvide que no fue el ayuno, fue del borde de amor que pudimos manifestar al poner nuestra confianza absolutamente en Él. Y después que responda, que no se nos ocurra decir que fue el ayuno. Que no se nos ocurra decir. Eso es como si Janet, mi amada esposa, cada vez que yo quiero hacer e intimar con ella, tengo que manipular la situación para que ella me reciba. Cuando nos sentimos menos, cuando nos sentimos cortos, cuando nos sentimos insuficientes, cuando nos sentimos como que me amará o no me amará, porque no sé, Señor, no sé
si tú me recibes a mí, porque yo no puedo hacer lo mismo que yo hacía antes. Oh, hermano, yo como pastor aquí me atrevo a decir que un verdadero creyente tiene un increíble amor y pasión por la persona de Cristo. Pero yo quiero decirte que tus mejores años en el Evangelio yo quiero decirte que lo que tú creías que tú habías aprendido de Dios, que lo que tú creías que habías entendido, yo quiero decirte que está próximo a perecer para Cristo revelarse a tu vida de una manera que nunca lo habíamos conocido. Yo quiero decirte que hábitos pecaminosos que te han alejado de su presencia y tú has hecho todas las fórmulas habidas y por haber, no se van a comparar con la inyección de gracia que tú vas a recibir cuando esto se te sea revelado y tú puedas entender que tú y yo simplemente somos alguien que está muerto en el altar, que no es lo que hacemos por Él ni para Él, es lo que Él ha hecho con nosotros a través de Cristo, y en respuesta a ese amor Él se complace en darnos todo lo que le dio al Hijo. No lo escatimará si caminamos como el Hijo caminó. Pablo le decía, la gracia no solo te salva, sino que te mantiene. La obediencia no es la observación a las reglas, sino una relación con Dios por amor. Es más que un culto de oración, es una vida. Ahora es que yo estoy entendiendo a Pablo. Orar sin cesar. Porque yo puedo estar arrodillado 4 horas y no tener ni 5 minutos de comunión. El Espíritu de Dios me dijo esta mañana, me dijo, para estar en comunión conmigo, tú tienes que tener las cosas en común. Tú no puedes creer una cosa diferente a lo que yo hice y pretender que hay comunión. Por eso es que luchamos esto y peleamos la bendición. Como Jacob, yo no la tengo que pelear porque ya me la dieron de cabeza a pie. Me bendijeron con toda bendición espiritual. Y el problema de esto es que no podemos tener una predicación de esta revelación y virar para atrás al Antiguo Testamento, al hijo de la esclava, y preguntarle al hijo de la esclava cómo se vive como libre, porque él jamás te podrá decir cómo se vive como libre, porque es un esclavo. Eso fue lo que Cristo quiso decirle a los fariseos. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Si ustedes lo que tienen es revelación limitada. La revelación del Antiguo Testamento era parcial, era momentánea, era reducida. ¿Cómo ustedes pretenden llevar a gente a un mayor grado de revelación que el que ustedes tienen ahora? Yo estoy entendiendo, porque Cristo tenía que confrontar a los fariseos de esa manera, porque ellos creían que en la ley se concentraba toda la revelación del Mesías que vendría, y teniendo al Mesías de frente no lo pudieron identificar. Pablo decía, es por gracia que te salvan y es por gracia que te mantienes. Entonces, Pablo, entendiendo la importancia de esto, expande una historia verídica y la llama una alegoría. Y dice, vuelvan a su Biblia, porque un mensaje bíblico es bueno usar la Biblia.
le dice en tono algo sarcástico: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Qué interesante, ¿no? Le está diciendo, en la ley había un mensaje que ustedes no lo pudieron entender. Y viene y le dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, ¿right? Uno de la esclava y el otro ¿de quién? De la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Que es una alegoría, no es otra cosa que verdades que se aprenden a través de historias verídicas que nos ayudan a clarificar el sentido original del propósito de la historia. ¿Is that right? Okay. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque en Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ahorita cantábamos hija de Jerusalén. Yo espero que usted entienda que eso no tenía que ver nada con el pedacito de tierra que está en el Medio Oriente. Hay gente que jura que yendo a Israel vienen para atrás más espirituales. Te lo venden así para ir. Usted va allí y su vida, eso es un amuleto, hermano. Eso es un amuleto. Eso es un sales pitch. Usted va. Su bautismo en Bayamón, en Geopiedra, en Venezuela, no es tan poderoso como el bautismo donde Cristo se bautizó en aquella agua, hermano. Vaya con nosotros y su vida jamás será igual. I rest my case. I rest. No estoy diciendo que es malo, yo voy para allá. Me invitaron para ser uno de los maestros en uno de los tours. Pero yo le aseguro que la oración que yo hago en mi carro, en comunión con el Padre, interrumpe el cielo como la que voy a hacer frente al muro de las lamentaciones. Yo le aseguro que mi bautismo en la bañera, porque fue en una bañera, en la iglesia de la Golden Rock, y me metieron por un lado y los pies me salieron por el otro, es tan efectivo como cuando yo esté bautizando hermanitos y hermanitas allí en el río Jordán. Yo le aseguro que yo no voy a venir de allá hablando más lengua que las que hablo cuando fui para... Yo le garantizo, porque allí no es que está aquí dentro, metido está conmigo 24/7, 7 días a la semana, 365 días al año. Camina conmigo, duerme conmigo. Oh, me ayuda cuando lo necesito. Me rodea cuando mis enemigos están por destruirme. Él camina conmigo. Yo no lo tengo que ir a buscar a ningún lugar. Vaya. Por la experiencia histórica, como esa, ninguna. Porque Él vino ahí. Pero no se me emocione al extremo de volver para atrás con kipá, porque eso le añade ahora. O venga, no, así no se adora a Dios, se adora así. Y te puede dar todos los pasos bien y el corazón rebelde. Por eso es que de afuera no es. Porque el que se justifica por la ley de la... I rest my case. I think I communicated well. Vaya. Pablo decía, estas 2 mujeres son una alegoría.
en lo que ellas hicieron y lograron y vivieron y experimentaron mientras fueron personas comunes y ordinarias en la tierra, hay una increíble enseñanza y revelación espiritual para la iglesia de Cristo. Y le dice, aquella mujer Agar representa la Jerusalén actual, que da hijos para esclavitud. Y viene y le dice después, mas la Jerusalén de arriba I'm gonna say it. Can I say it? Antes que hubiera Israel, había iglesia. Pentecostés no fue el inicio de la iglesia, fue la manifestación de la iglesia. La iglesia estuvo desde la eternidad en el corazón de Dios. Por eso cuando Juan ve el cordero venir y dice, ¿quién es ese cordero que viene ahí? ¿Quién es? Es el esposo con la esposa. La traía adentro desde el inicio de la creación. Allí estaba Dios esperando el cumplimiento del tiempo para lo que se había de revelar el misterio oculto de todos los tiempos, que ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh God, help me. Estoy en la introducción. Viene y dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Israel se había casado con Jehová y Pablo dice, esta gente tiene hijos, pero todos los hijos que tienen son esclavos. Pero los gentiles que no tienen marido. Por eso una iglesia legalista siempre se quedará pequeña. Se lo voy a probar ahorita. Porque hijos esclavos no tienen deseos de reproducirse, porque ellos saben que su simiente también será esclava. Por eso se prefieren consumir ellos mismos dentro. Y que no crezcamos mucho para que no nos dañemos, porque es mejor calidad que cantidad. No vaya a ser que venga y crezcamos y nos dañemos. ¿Saben lo que están diciendo? Estamos tan esclavos que no queremos dejar una posteridad de hijos libres que comuniquen las verdades del glorioso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, la evidencia de que estás libre es que hay una evidencia de reproducción, de crecimiento, multiplicación. ¿O acaso no fue eso lo que dijo el Padre antes del pecado entrara en el mundo a través de Adán? Le dijo, oh Adán, vas a llenar la tierra. No la iba a llenar de hijos esclavos, la iba a llenar de hijos libres. Después la llenó de hijos esclavos, pero Cristo viene como el segundo Adán. Y todo lo que produce el segundo Adán son hijos de la libertad. Oh God, help me. Y viene y le dice, así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La diferencia entre los dos pactos son qué sé yo cuántas, pero voy a tratar hoy 3. La primera es que el viejo pacto operaba por principio, el nuevo por promesa. Agar es tipo del viejo pacto, produce hijos esclavos. Su hijo se llama Ismael. Ismael nació por el principio natural de reproducción. ¿Me entendieron? Por el principio natural de reproducción. Abraham proveyó la esperma, Agar proveyó el óvulo y el resultado, un muchacho. Esto es el principio natural de reproducción que Dios tiene para todos los seres humanos. Usted se une, el varón se une a una mujer. Hay esa fusión extraordinaria en la reproducción humana. Sale el esperma, llega el óvulo y ahí hace una explosión de nacimiento. Eso es natural. Diga conmigo, natural. Para eso no hace falta fe. ¿O hace falta fe? Usted no se une a su esposa, mi amor, por fe. Por fe hoy. Hoy es por fe.
Eso no tiene nada de fuera de lo común. Eso es lo que debe de suceder naturalmente. Usted hace su parte y el niño es concebido. Esto fue el señor pastor. El Señor. Really. Agar, dice el texto, representa al monte Sinaí. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Qué pasó? Biblia 1:01. ¿Qué pasó? La ley se dio, el monte temblaba. El pueblo estaba allí espantado. El propósito era que vieran la gloria de Jehová. Pero cuando Moisés viene con la gloria, el pueblo dice, no te podemos ver, y Moisés se tiene que poner un velo. Y Pablo dice, hasta el día de hoy lo leen con un velo. Pablo dice, del monte Sinaí conozco yo. Porque si usted lee el primer capítulo de Gálatas, allí fue donde él fue. Y compartió allí, y me encanta el texto porque la revelación de Pablo se la va a compartir con Pedro, se la va a compartir con Juan, con Jacobo, y él le dice, yo he recibido una revelación acerca de lo que pasó en la cruz y después de la cruz. Y Pedro le dice, ¿de verdad? No te entiendo. Lea Gálatas, dice, fui a los de cierta reputación, y los de reputación nada me añadieron. Por eso es que el escritor, cuando Pedro escribe, dice, con relación a lo que el hermano Pablo dice, de los cuales hay muchas cosas difíciles de entender. Aleluya. Por eso usted tiene que aprender a leer la Biblia, porque no es lo mismo leer a Pablo que leer a Santiago. No es lo mismo. No, usted tiene que aprender a leer el Antiguo Testamento, porque es probable que usted esté reclamando una promesa que ya es suya y usted esperando que llegue. Ay. Yo dije esta semana que nos vamos a tener que reevangelizar los que ya estamos convertidos. Usted tiene que aprender a leer el Antiguo Pacto, porque si usted lee el Antiguo Pacto así, con el velo puesto, le voy a dar una clave del Antiguo Pacto, con el velo puesto. En el Antiguo Pacto los sacerdotes, al que iba a iniciarse en el ministerio, le derramaban una botella de aceite. Nosotros lo hacemos hoy. Nosotros creemos que ahí es que está la unción. Aquello era un simbolismo, porque ahora el aceite no se derrama sobre la cabeza, se le mete adentro a la gente por medio del Espíritu. Usted lo lee así. Nosotros hacemos ceremonia y nos ponemos bien espirituales y le revolcamos y le tiramos la palanca. Esto es lo que tú necesitas. Este aceite, ahí va. Y todavía mirando el Antiguo Pacto, hay que guardar el sábado, que es el séptimo día. Si no guardas el sábado, estás incompleto en tu salvación, porque estás desobediente. Y Pablo le dice, ¿quién los habrá estorbado? ¿Quién los habrá incomodado para volverse a poner el velo? Porque algunos quieren guardar días y fiestas y semanas. No sabéis. El primer pacto era por principio. Usted hacía algo y Dios hacía otra cosa. Tenemos que revisar nuestra teología. Imagínense que llegue el momento aquí, que usted venga listo ya con su ofrenda y no le tengamos que hacer ni una exhortación. Y que sin exhortación usted venga la semana que viene. Dios contestó, mi oración me prosperó. ¿Y qué tú hiciste? Nada, yo no hice nada de lo que yo hice. No, yo di 100 pesos más que otro y Dios a mí me contestó. A mí
Usted me perdona, pastor, pero a mí Dios me tiene que bendecir. A mí me tiene que bendecir porque fíjese, yo soy un diezmador fiel. De oración, ni hablar. Eso es lo mío. Ayudar a la gente, día y noche. Mire, mi familia se destruyó por eso. A mí Dios me tiene que bendecir porque en esto yo muero con las botas puestas. Por principio. Recibiste lo limitado de tu principio. Pero las promesas que está representada en Sara y en Isaac, que son el nuevo pacto, que son libres. Note que para que este muchacho naciera, Dios esperó que el principio de reproducción estuviera inoperante. La promesa fue hecha cuando ellos podían tenerlo, pero no podían tenerlo porque era por promesa y no principio. Entonces, el nacimiento de Isaac fue resultado y producto de una promesa, no de la observación de un principio. ¿Y qué establece esto? Que el método favorito de Dios hacer las cosas es a través de vientres estériles. Donde no haya posibilidades humanas. Donde ya tú dices, no puedo más. Y Dios dice, ahora estás libre. Donde tú dices, oré, ayuné, di, serví, te hice todo lo que tú me dijiste y se me perdieron los niños, no vuelvo más. Y cuando estás arrastrado en el pecado allá abajo, Dios viene y salva a tu nene cuando tú estabas todavía perdido. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? Estoy haciéndolo por la promesa, no lo estoy haciendo porque tú haces algo para yo hacer algo, lo estoy haciendo porque tengo un pacto. A Dios le fascinan los vientres sin posibilidades. Mire, cuando Israel necesitaba un profeta, llamaron a una mujer llamada Ana para que lo trajera. Estéril. El que anunciara su llegada al mundo nacería de un vientre sin posibilidades, Juan el Bautista. Y como si esto fuera poco, él mismo vino al mundo sin participación de hombre ni voluntad de carne humana. Dios está diciendo, yo no los necesito a ustedes para yo hacer lo que yo tenga que hacer. Entonces, Pablo dice, los hijos de Abraham son hijos de la promesa, pueblo de fe, viven en otro nivel, no están limitados a lo natural y lo visible, porque dependen de la promesa, no de lo que ellos pueden hacer, porque la ley es observada por el cumplimiento de principios, pero la promesa requiere fe, no son fórmulas, haz esto, Dios hará aquello, da 1000, Dios te va a dar 10,000, da 5, Dios te va a dar 100, no es esto y aquello, no es esto y aquello. Para los que han madurado en la gracia no volverán a hacer nada para que Dios haga algo a cambio, porque ellos saben que Dios no va a hacer más de lo que ya ha hecho. Dios no puede hacer más de lo que ya nos dio. Dios no puede cumplir más de lo que ya nos ha prometido. Nosotros lo que tenemos que hacer es conectarnos al poder de la gracia. Y cuando venimos delante de Dios no es a manipular. Yo te voy a servir si tú salvas a mi hijo. Señor, yo sé que tú vas a salvar a mi hijo. Y estoy aquí orando no para torcerte el brazo. Estoy aquí porque te amo, te amo, te amo, te amo. Es más, si mi hijo no lo llegas a salvar, cuando yo creo que lo debes de salvar, te voy a servir con tanto fervor y tanta pasión, porque no soy motivado por lo que me das, sino por lo que tú eres para mí. Por promesa. ¿Cuál es el requisito? Conocerlo a Él, intimar con Él. Eso es oración. Intimar con Él. No me malinterpreta, yo no estoy diciendo de oración. Yo no he orado más una temporada en mi vida que la que estoy orando durante esta temporada.
No he orado más. Me despierto orando. De momento encuentro oraciones saliéndose. ¿Y sabe lo que estoy descubriendo? Que eso no es producto de mi mente carnal. Porque yo puedo venir con mi lista. Voy a orar por estas 10 cosas hoy. Y lo que le estoy trayendo es un Ismael. Es una voluntad de carne. Es algo que yo quiero para ver un resultado. Pero cuando yo vengo sin lista, cuando yo vengo sin agenda, cuando yo vengo y quiero hablar con Él, el Espíritu Santo, que conoce los secretos del Padre, me puede decir: Tommy, quiero que ores por esto, porque estamos tú y yo de acuerdo. Y como tú y yo estamos de acuerdo, hay una promesa que yo quiero. Por eso es que los que son guiados por el Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, no va al culto de oración y en 10 minutos se levanta a leer la Biblia, porque se le acabó la lista. Sino que intima. Y en su intimidad, Pablo dice: los misterios de Dios nos son revelados por su Espíritu. Esa es la mejor intercesión, porque es resultado de una obra perfecta del Espíritu, no de una intención humana para unos resultados inmediatos. I hope you understand. Segundo, el viejo pacto se caracteriza por lograr o alcanzar algo. El nuevo por descanso. Abraham y Sara asumieron la responsabilidad de hacer lo que la promesa se cumpliera. Imagínense esta conversación entre Sara y Abraham. Yo me gocé cuando la escribía. Abraham le dice a Sara: yo no sé qué vamos a hacer, Sari. Dios está esperando que produzcamos este hijo para bendecir las naciones. Y nos estamos poniendo viejos, Sari. Ya hemos tratado todo. Harapo, fecha, la luna, hasta el calendario chino. Sara, ¿qué pasa? Sara le dice: quizás Dios quiere que uses tu imaginación. Después de todo, tú sabes que Dios opera por senderos misteriosos. Abraham le dice: ¿qué tú quieres decir? Y ella le contesta: bueno, yo leí en la ley que todos los niños que nacieran en tu casa técnicamente son tuyos. Y Abraham le dice: negra, ¿qué tú quieres decir con eso? Y Sara dice: Abí, déjate de cosas que tú me entendiste. Tú me entendiste. Entonces Sara estaba frustrada porque no se cumplía la promesa. Y en un día se levantó por la mañana y le dijo: Abraham, yo no puedo más. Le hemos fallado a Dios. ¿Qué va a decir la gente? Yo no puedo seguir esperando. Esta culpa me está consumiendo. Dios está esperando que le demos un hijo. Yo tengo que ayudar a Dios para que Él no se vea mal. Abraham y Sara encontraron una forma de cumplir la ley satisfactoriamente y produjeron el hijo esperado. Abraham aceptó la oferta, se fue en una cita especial y ya ustedes saben lo que pasó. Ismael nació. Un solo problema: que cuando lo trajeron a Dios, Dios le dice: ese no es. Buena intención. Gracias por quererme ayudar. Yo no sabía que yo no podía producir lo que prometí. Pero ese no es. Ese hijo no puede ser, porque eso es iniciativa de tu carne. Entonces ahora ellos tenían que mantener el reguero que habían hecho. Por eso es que los Ismaeles, que te produce la carne, por desesperarte,
Porque como tienes esa mentalidad de que esto se tiene que cumplir, porque esa es la mentalidad del antiguo pacto, es una mentalidad de buscar, de que se logre, de que se haga, de hacer, es continuamente envuelto, es continuamente en esto. Cuando Dios te dice descansa, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Descansa hasta que Dios te vuelva a decir levántate. Si Dios te dice camina, tú empiezas a caminar hasta que te diga detente. Tú no tienes que estar pensando, ¿será tiempo de caminar o no tiempo de caminar? Señor, ¿qué tú crees? Yo voy a caminar. ¿Ustedes creen que yo debo caminar? Porque yo estoy listo para el ministerio. ¿Ustedes creen que yo debo salir ya? ¿Ustedes creen que la obra debe de yo empezar? Y Dios diciendo, tranquilo, que yo sé lo que voy a hacer. Cuando se te acabe la fuerza a ti adentro y no tengas la capacidad, se te vaya hasta el deseo de ministerio, te voy a enviar una clase fusión de gracia que tú vas a decir, cuando menos yo creía que iba a empezar, ahí fue que Dios me abrió la puerta. ¿Tú sabes cuál es el resultado? A Dios sea la gloria, porque esto no lo pude haber producido yo. Por eso los ministerios que se engendran en la carne, que muchos problemas dan. No importa lo que uno les aconseje, siempre están dando traspiés. ¿Es así o no es así? Todos los ministerios que se paren en la carne son como Ismael. Se burlan de los que nacen en el Espíritu. Génesis 21:9. No lo busque. Dice que Ismael se burlaba de Isaac. Pablo dice, nada ha cambiado. Lo que nace de la carne siempre está persiguiendo lo que nace del Espíritu. Y viene y dice, como fue en aquel tiempo, así es ahora. Ahora eso son prédicas de gracia nada más. Ismael hablando. Mira, ahora tú me vas a venir a decir que yo no tengo que orar para que Dios me responda. Imposible. Porque tú sabes, tú haces tu parte y yo la mía. En otras palabras, tú tienes que hacer algo y la gracia viene y te dice, ya lo hicieron, descansa. Y tú vienes. Sí, las iglesias legalistas son caracterizadas porque todo lo que nace del Espíritu es una amenaza para ellos. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque están esclavos. Pablo dice, no ha cambiado en nada. Lo que se produce de la carne siempre perseguirá lo que se produce del Espíritu. Si somos hijos del pacto de Isaac, podemos descansar, oiga esto, en su fidelidad, porque Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nosotros. Y cuando abrazamos su vida, Dios obra en nosotros todo lo que Él quiere obrar para su buena voluntad. En otras palabras, es iniciado por Dios, es guiado por Dios, es seducido por Dios. Te atrae a su presencia, te invita a someterte, te invita a estar en intimidad con Él. Y tú dices, pero ¿de dónde viene esto? Tú sabes que no viene de ti, porque en tu carne es resistir lo del Espíritu. Pero cuando el Espíritu lo inicia, Él te invita y tú tienes una maravillosa relación de oración y de intimidad con Dios. Termino con esto. Los del viejo pacto tienen la tendencia a perseguir a otros, mientras que los del nuevo bendicen a los que los rodean. Hay gente que ni come ni deja comer. Oye esto, el esclavo no puede hacer libre a nadie. Imagínese a Pablo antes de su conversión. Su compromiso era con un pacto diseñado para mostrar faltas y pecados en la frente. Todos los días vivía con el temor de su humana naturaleza. Todo el tiempo consciente de sus pecados. Siempre estaba preocupado con él mismo. Aquello lo llevó a un celo no según Dios, dice él, y no soportaba los llamados discípulos de Cristo que disfrutaban la vida.
Los resistía, al extremo que salió a buscarlo para echarlos en la cárcel y murieran. A él le confundía cómo esta gente se puede reír ante la muerte. Cómo esta gente da aún su vida por la de otros hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo es posible? Porque cuando usted nace de nuevo al nuevo pacto, todo lo que está a su alrededor, usted lo bendice como Abraham bendijo a todas las naciones. De usted emana, mire, estar al lado de una persona libre es lo más lindo que hay. Usted no siente condenación. Usted no siente que lo están juzgando. Usted no siente que lo están señalando y que, te cogí, ajá, ahí es, eso era. ¿Por qué lo dijiste así? La Biblia no dice esto. Y uno dice, ¿pero qué es esto? No puedo disfrutar esto. Pero al lado de uno libre, uno sabe que la misma gracia que está operando en él, está operando en el otro. Él sabe que si él señala la paja que tiene el Espíritu Santo le dice, ten cuidado con la yuca que tienes en el tuyo todavía. Te falta todavía, negro. No te pongas a juzgar todavía, porque tú sabes que ese proceso todavía en ti yo no lo he terminado. Si vas a juzgar, tienes que juzgar según lo que yo juzgo, no lo que tú entiendes que debes de juzgar. Pero el libre, usted se para al lado de un libre y le puedes decir, sabes, tengo una debilidad en mi carne, y él le dice, vamos a orar, porque la única forma de esa debilidad poderse romper es cuando tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Es más, ¿sabes qué? Yo tenía debilidades más feas que esas, pero Cristo me libertó. Él me libertó. Él rompió de mí toda la cadena, rompió todo el pecado, la lascivia de la carne, la envidia, los celos. Él me libertó. Debajo del sol no hay nada nuevo, hermanos. Hay diferencia entre los dos pactos, y si no lo entendemos, vamos a mezclar un pacto con el otro. Y Pablo dice, no pueden heredar juntos. Tienes que echarlo afuera con su hijo, porque ese pacto no hereda con el pacto de la promesa. Busque Primera de Corintios, y con esto concluyo. ¿Aprendió algo hoy? Aleluya. Gracias, Señor. Hay Primera de Corintios 2. Para mucha gente, hermano, este tipo de mensaje suena muy fácil, porque a la mente natural le parece legal, porque esto trasciende pensamiento, racionamiento natural. Por eso es que solo puede ser recibido por el espíritu de revelación. Y aquellos que no están abiertos a revelación no lo pueden oír, y siempre perseguirán a los que viven en esta gracia. Verso 9 del capítulo 2 de 1 Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. My God. Ponte de pie, amada hermana, amado hermano. ¿Quién instruirá al Señor? Nosotros tenemos la mente. ¿Sabes que Él nos va a dirigir siempre a hacer la voluntad del Padre? Siempre.
Siempre no va a fallar. Tener la mente de Cristo es vivir bajo la conciencia de que la presencia de Dios está en ti y contigo 24 horas, 7 días. So, no vuelvas para el antiguo pacto. Ven, Señor, ya vino, está con nosotros. Señor, tú estás presente conmigo ahora. No es mañana, no es después, no es pasado. No vires para el Sinaí. No mandes al pastor a orar. El mismo privilegio lo tenemos todos. No viremos para atrás, porque aquel pacto no puede heredar con este. Tienes que echar afuera a su mujer y a sus hijos para que puedas decir: Cristo, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi ser pertenece solamente a ti. Voy a dejar de trabajar en la carne y voy a ser dirigido por el Espíritu. ¿Será esa la razón por el agotamiento excesivo de tantos ministros? ¿Será esa la razón por la cual el estigma en el ministerio es: te vas a quemar? Te vas a quemar. ¿Será que estamos produciendo más en la carne que lo que el Espíritu quiere iniciar en nosotros? ¿Será posible? Hay diferencia entre los dos pactos. Una diferencia marcada es que en el nuevo pacto hay crecimiento, multiplicación. Una iglesia del nuevo pacto siempre será una iglesia de crecimiento. Es una promesa bíblica. Isaías 54. El creyente de nuevo pacto es un creyente que es como la gloria de Dios, va en aumento, va transformándose. Usted ve ese creyente 2 años después y no lo conoce. Dice: brother, pero tú estás diferente, físicamente igual, pero adentro, imagínese, una gloria, dice Pablo, la miramos como espejo y somos transformados a la misma imagen. Póngase a vivir por la ley, lo mismo que hizo 20 años atrás, todavía lo está haciendo 20 años después. Exactamente lo mismo, cree lo mismo, igualito, de la misma dimensión, pero en el pacto nuevo, la gloria de Cristo va en aumento. Y lo que hace 2 años atrás usted creía que conocía de Dios, Dios viene y en 2 años después, por la gloria de Cristo que está continuamente revelándose en nosotros, lo que antes conocíamos así, de momento empieza a ser así. Yo no sabía que tú eres tan grande, yo no sabía que tú eras tan sabio, yo no sabía que esto era tan delicioso, tan bueno, tan extraordinario, tan gustoso. ¿De dónde yo habré sacado tiempo para aborrecerme en la iglesia? Ah, ya yo sé, es que mientras estaba en la iglesia, lo que yo hacía era observar las reglas de la iglesia, pero no estaba mirando la gloria del nuevo pacto, que Cristo en nosotros se está revelando continuamente hasta que el varón sea formado, el hombre interior sea formado y el Padre pueda decir: esos son mis hijos libres. Ahí yo puedo depositar mi promesa, porque ellos saben que no depende de ellos, depende absolutamente de mi obra a través de ellos. Eso no es tanto lo que yo pueda lograr, es lo que Él logre a través de mí. Para eso hay que poner el cuerpo en el altar como un sacrificio vivo, agradable, perfecto, para poder identificar y conocer y disfrutar la voluntad de Dios. No más culpa, hermano, no más culpa. Deja que el Espíritu te dirija. Deja que el Espíritu te guíe. Vas a notar que vas a tener unos deseos de orar que nunca habías tenido antes. ¿Por qué? Porque es una invitación, no es una manipulación de nuestra mente, es una invitación. Vas a entender que te vas a levantar por una mañana y en tu agenda no estaba ayunar, pero el Espíritu Santo ese día te va a decir: retente de comer hoy, porque quiero que sujetes tu carne, porque quiero decirte algunas cosas y no puedes ser estorbado por las pasiones de la carne. Los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir: yo soy hijo del nuevo pacto? Hijo libre.
Hijo libre, 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 libre. Si Cristo os hizo libre, seréis verdaderamente libres.